Tengan todos muy buenos días. En representación de la Comisión de Probidad e Impunidad del Colegio de Abogados, voy a dirigir unas palabras en nombre propio y en nombre de mis compañeros. Inicialmente quiero saludar a la señora Silvana Batínez César, que nos acompaña, procuradora del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro, de la República Federal de Brasil. No sé si don José Carlos Ugaz ya se incorporó, ex procurador ad hoc de la República del Perú. A los abogados y abogadas miembros de la Comisión de Probidad e Impunidad, a los abogados y abogados miembros de la Comisión de Ética, a nuestra querida colaboradora y amiga de Costa Rica Íntegra, la señora Evelyn Villarreal, la licenciada Evelyn Villarreal, a los representantes de las instituciones públicas participantes, a nuestros queridos colegas abogados y abogadas y al público en general, estudiantes que hoy nos honran con su presencia, y al señor fiscal de la Junta Directiva de nuestro querido colegio y gremio, el licenciado Mauricio Montero. El Colegio de Abogados de Costa Rica tomó la sabia decisión de crear una comisión sobre probidad e impunidad que es la continuidad de la Comisión de Observatorio Normativo contra la Corrupción y Transparencia. El trabajo de este grupo de colegas se remonta hace unos 5 años atrás, cuando por invitación de la Junta Directiva se llamó a un grupo de profesionales en Derecho con diferentes especialidades a formar este grupo de trabajo interno. Quiero indicarles que ha sido difícil perfilar la manera sobre cómo debe inducirse a la población general costarricense, a nuestros colegas y al sector institucional a tratar el tema de impunidad, probidad, transparencia, que finalmente terminan siendo casi sinónimos en la lucha en contra de la corrupción institucionalizada en las sociedades latinoamericanas. En años pasados hicimos actividades como las que iniciamos esta mañana con el mismo entusiasmo y vocación de servicio, y este año no podía ser la excepción. De la misma manera, en años anteriores nos arriesgamos a hacer algunas recomendaciones, especialmente ante la lentitud de las acciones legislativas. No se ha perdido ningún esfuerzo en la construcción de una sociedad alerta y vigente frente a la capacidad destructiva de la corrupción. El 31 de octubre del año 2003, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Corrupción, que introduce un conjunto de normas, medidas y reglamentos que puedan aplicar todos los países para reforzar sus regímenes polijurídicos y reglamentarios destinados a la lucha contra la corrupción. En ella se pide que se adopten medidas preventivas y que se tipifiquen las formas de corrupción más frecuentes, tanto en el sector público como en el sector privado. Además, se da un paso decisivo al exigir a los Estados miembros que devuelvan los bienes procedentes de la corrupción al país de donde fueron robados. En la firma de esta convención en Mérida, Yucatán, le correspondió a nuestro colega abogado, el licenciado William Méndez Garita, que hoy nos también acompaña en este evento, participar como observador invitado en representación de lo que se conocía como la Organización Local de Transparencia Costa Rica, actualmente representada acá por doña Evelyn. Dice la convención en su artículo 5 sobre las medidas preventivas que deben tomar los estados para prevenir la corrupción que, 1. Cada estado parte de conformidad con los principios fundamentales de su orden jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción, que promuevan la participación de las sociedades y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. 2. Que cada estado parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción. 3. Cada estado parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuadas para combatir la corrupción.
En ninguna parte de la Convención se dice que con la sola promulgación de estas normas de derecho internacional público se acaba la corrupción. Evidentemente existe un marco jurídico, una reglamentación local, una legislación tipificada que trata de evitar la corrupción como el flagelo más importante en todas las sociedades, especialmente sociedades en donde la costumbre para actuar de forma ética y formal no es la más habitual por parte de sus ciudadanos. Y también la mayor parte de las instituciones se hacen de la vista gorda, tratando de mantener cierta paz social que al final termina por corromper finalmente las bases institucionales de las naciones. En nuestro país nace en el año 2004 la Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, casi que como una necesidad producto de una situación concreta relacionada con temas de impunidad de parte de altos funcionarios públicos, como algunos recordarán en esa época. Esta ley deja a la Comisión de Probidad e Impunidad una gran tarea, pues con respecto a la probidad indica que el funcionario público está obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Se manifestará fundamentalmente al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República. Asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, asegurarse de que las decisiones que adopten en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de las instituciones en las que se desempeña. Y finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía, eficiencia, rendimiento y cuentas satisfactoriamente. Prácticamente estamos pidiendo santos, ¿verdad? Y evidentemente el proceso se inicia desde el sector educación. Nuestro problema base estructural es que nuestros funcionarios llegan nombrados con serias deficiencias éticas y sensible dispersión con relación a los elementos que determinan que una persona actúe de forma moral y correcta como funcionario público. Pero también dejan al descubierto la inexistencia de una actitud nacional, como mencionaba la licenciada Villarreal, relacionada con el sector privado, porque tanto tiene culpa el corrupto como el corruptor, y en nuestro ambiente la evidente actitud recurrente de parte de nuestros grupos de poder económico y sectores de poder social también, cada vez provocan con mayor frecuencia que el funcionario público sea corrompido. Y también en sus actividades cotidianas como empresarios realizan ese tipo de actividades. Hoy amanecimos con una polémica nacional que para nadie es un secreto relacionada con el tema del pago de impuestos de algunas de las empresas más importantes del país y desgraciadamente pagan justos por pecadores. No obstante, efectivamente existe una evasión fiscal de gran trascendencia, tema que trataremos en alguna oportunidad también. El hecho es que también hay empresas que potencialmente tuvieron 1 o 2 malos años. El tema pareciera es que generemos la circunstancia y evitemos individualizarla. Es un tema de educación, de actitud. No se da en los países en donde los niveles de desarrollo industrial y económico son importantes porque el pago de impuestos se devuelve en servicios. Esa relación pago contra servicios es la que provoca que nuestra visión país sea distinta y en función de que mejor evadimos porque los servicios que recibimos no son de calidad. Como recordarán algunos de ustedes, en junio del 2017 se entregó el informe con que 59 acuerdos de cara al bicentenario de la independencia del país y en el 2021 que nace del diálogo multipartidario encabezado por el entonces diputado Otón Solís. En ello se puntualiza una serie de medidas de combate de la corrupción que se deben retomar y por fortuna otras han venido avanzando. Años antes tuvimos el acuerdo de la Junta de Notables en la que también se hicieron mención a medidas que podían prevenir y combatir el problema de la corrupción. No puedo dejar de pensar en la claridad del 17º informe del Estado de la Nación del 2010 sobre corrupción y probidad que dijo: el modelo costarricense de control de la corrupción tiene un perfil
esencialmente sancionatorio, que depende profundamente de las denuncias de corrupción que se le hagan. Las medidas preventivas tienen deficiencias, particularmente para asegurar una mayor transparencia y participación ciudadana y detectar necesidades de reformas en las instituciones afectadas. Estos antecedentes y los anteriores acuerdos sobre corrupción organizados por la Comisión de Probidad e Impunidad, así como la Comisión de Ética de nuestro colegio, nos llevan a plantear este acto de reflexión y recomendación. Por ello, las experiencias de países como Brasil y Perú son importantes, dado que nos permiten tener dentro del derecho comparado y las experiencias jurídicas de sus respectivos ordenamientos un valor agregado sobre temas como el caso de la operación Lava Jato y los contratos con Petrobras, que afectan a los expresidentes de la República de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, o como el caso de Fujimori y Montesinos en Perú, con ramificaciones que llegaron hasta nuestro país y en nuestros días. Escucharemos a los representantes de la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética. Hablaremos de la ética en función judicial y de la deontología jurídica y las normas aplicables a los agremiados de este colegio. Hago mías las palabras del informe del Estado de la Nación que cité anteriormente cuando afirma que la corrupción tiene profundas consecuencias sociales, pues genera ineficiencia e iniquidad en la distribución de los beneficios y servicios del Estado, limita las consecuencias de fines sociales, favorece la creación de nuevas oportunidades de actos indebidos y es una estocada a la legitimidad de las instituciones públicas. En un artículo de Jorge Castañeda, que fue secretario de Asuntos Exteriores de México, publicado en abril de este año en el New York Times, titulado "La cruzada anticorrupción ha llegado demasiado lejos en América Latina", dice: "Ningún país de América Latina ha logrado evitar las dosis inmensas de corrupción. Dejar solas a las instituciones nunca ha funcionado con eficacia para eliminarla, para disminuir su presencia de una manera visible, ni para tomar medidas en contra de la impunidad por corrupción o de las violaciones a los derechos humanos, al respecto de la plaga de estas últimas, por la cual la región tiene una reputación funesta, incluso en estos días. La cooperación internacional de un tipo o de otro ha demostrado ser indispensable para levantar a los criminales ante la justicia o al menos nombrarlos y avergonzarlos para las generaciones por venir. Esperamos que esta jornada sea de mucho provecho para los asistentes y para nuestro país. Muchas gracias. Tengan buen día.